dice la historia, y podemos verlo por un momento, que hay varias personas a lo largo de la historia de la Iglesia que enseñaron ciertas cosas que eran incorrectas, que estaban mal, que fueron catalogadas en su momento como herejías, aunque luego algunas de ellas dejaron de serlo, otras siguen estando vigentes en otros grupos que se dicen ser cristianos, que dicen que creen lo que está escrito en la palabra de Dios, pero en verdad es mentira. Podemos ver el ejemplo de un sacerdote llamado Pelagio. ¿Qué es lo que creía Pelagio? ¿Qué es lo que es el pelagianismo? Él decía que hay que salvarse, efectivamente, igual que creemos nosotros. Él decía que Cristo te podía salvar, pero que Cristo no era suficiente, que lo que tú necesitabas, además de la fe, eran obras, y que cuantas mejores obras hacías, más bueno eras, más cumplías lo que se te decía que había que hacer, más posible era para tu vida después de este mundo que tú fueses salvo. Vemos un ejemplo actual. Vamos a ver el ejemplo de los judaizantes, de estas personas que vienen de reformas de la iglesia pentecostal, de los carismáticos, y que dicen, ¿sabéis qué? Todo este tiempo el cristianismo ha estado equivocado. No hay que congregarse en domingo, sino que hay que hacerlo en sábado, y específicamente el sábado. No es que sea una cuestión de decisión de la misma iglesia. No hay que seguir comiendo cerdo porque ya es algo que ha pasado, es una ley que ya no sirve, sino que ahora nosotros hemos descubierto que debemos de usar nuestras kipás, debemos usar nuestras ropas ceremoniales, debemos de seguir la ley de Moisés, cumplirla, seguir las fiestas solemnes, seguir un montón de tradiciones de los judíos. No es que sea algo nuevo. Si uno se va al libro de Colosenses, allí están señalados. Y muchas de las cosas de las que vamos a hablar en este preciso momento están señaladas en ese libro de Colosenses. Tenemos a Pelagio diciendo que hay que salvarse por obras, y tenemos a los judaizantes que dicen que hay que cumplir la ley judía. Tenemos otro ejemplo, Marción. Marción quería destruir el canon que hoy tenemos, quería destruir lo que conocemos como las Escrituras. ¿Por qué? Él decía, no, el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios es un tirano, ese Dios es una persona horrible, una mala persona, que no quiere que nadie se salve, sino que lo único que quiere es ponerse a destruir a todo el mundo sin importar lo que ha hecho. Y que, bueno, el Dios del Nuevo Testamento pues es una persona como más amable, más amorosa, más bondadosa. De hecho, él decía, bueno, de todos los evangelios me quedo con Lucas. De todas las otras escritos me quedo con las cartas de Pablo y el libro de Hechos. Y el resto no sirven, porque el resto supuestamente muestran a un Dios que no es tan bueno, que no es tan amoroso, que no hace tanto el bien. Pero si uno lee, en el libro de Lucas tenemos la parábola del rico y Lázaro, una parábola que muestra claramente el infierno. Con lo cual, ¿a dónde quería llegar este hombre con eso? Tenemos a otro grupo, este grupo es mucho más moderno, los mormones, como se les conoce, que quieren añadir nueva revelación a las Escrituras. De hecho, ellos tienen un compilado de escritos, lo llaman el Quad, que contiene la Biblia, una Biblia como la que puedo tener yo. Puede tener el libro de Mormón,
Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio. Cuatro libros. Y esos 4 son los que ellos creen como revelación. Una revelación que, si vamos a su historia, se la dio un ángel. El ángel Moroni le da a José Smith esta nueva revelación. Pero ¿qué dice Pablo a los Gálatas? Si hay un ángel o uno de nosotros que os revela un nuevo evangelio, un evangelio diferente, esta persona sea anatema, maldita por Dios. Lo mismo que los mormones aceptan revelación nueva, están los musulmanes que aceptan revelación nueva. Están las iglesias católicas que aceptan como revelación, como palabra inspirada por Dios a ciertos fragmentos de las escrituras que no están en la Biblia, a ciertas tradiciones y fragmentos de cosas escritas por personas durante la historia de la Iglesia, como cosas a las que hay que aferrarse, como cosas que hay que seguir, como cosas que si no las crees, tu salvación pende de un hilo. Tenemos a otra persona, la emperatriz Irene, la primera emperatriz mujer del Imperio Bizantino. Esta mujer luchó contra los iconoclastas, contra la querella iconoclasta, mató a algunas personas, incluso creo que era su hijo, le arrancó los ojos. Y esta mujer es la causante del 7º Concilio Ecuménico. Un concilio donde se dice: no, señores, esto de que no hay que tener imágenes en la iglesia está mal. Necesitamos las imágenes. Porque lo que no estamos haciendo es idolatrando esas imágenes. Hay un acto de tulía, de veneración, no de adoración. ¿Y qué vemos en la historia moderna? Pues vemos a las iglesias católicas, cuya visión es: el 7º Concilio Ecuménico está bien, se pueden besar a los cuadros y cargar a las imágenes en Semana Santa o en otros momentos especiales. ¿Y por qué? Porque no estamos haciendo un acto de idolatría. Pero si vamos al Dessinger, podemos encontrar cómo hay que idolatrar hasta el bastón del obispo, hay que idolatrar hasta la hostia consagrada, hay que idolatrar hasta el Corpus Christi. Hay que hacerlo con un culto de latría, con un culto de idolatría. Algo que por supuesto dirán: no, esto es solo veneración. Es algo que se necesita hacer, pero bueno, es una cosa que no es tan grave. Si vemos Éxodo capítulo 20, podemos leer cómo Dios, la primera cosa que dice es: yo soy Dios y no tendréis otros dioses delante de mí. No vais a hacer estatuas, no vais a hacer imágenes y no vais a postrar ante ellas y adorarlas. ¿Qué vemos en México? Muchas personas cargando imágenes, cargando cuadros de la Guadalupana por las calles. Vemos en España a personas tirándose en la espalda, haciéndose ir de rodillas por las calles, cargar pesadas cruces. ¿Y por qué? Si eso no es idolatría, si solo es veneración. Vemos a muchas personas cómo encienden velas a los santos, cómo les rezan, les hacen oraciones. ¿Eso es veneración? Podemos ver en los libros de los reyes y de las crónicas cómo tenemos a reyes, a israelitas y a judíos por igual, quemando a sus hijos, ardiendo incienso en los altares de Baal, en Tofet, haciendo sacrificios a Moloch, a Quemos y a todos los dioses de los cananeos. ¿Y eso no es idolatría? Pues igual pasa.
con los romanistas, con los ortodoxos, con los orientales. Tenemos también a otros personajes como Arrio, que niega la divinidad de Cristo. Pero ¿qué pasa con este Arrio y con sus seguidores? Pues teníamos también aquí en España, en tiempos de los visigodos, a varios obispos autoconfesados arrianos, varios obispos que se decían ser arrianos. ¿Y cuál es el remanente? El remanente puede ser Osio de Córdoba, quien fue uno de los grandes que presidió uno de los concilios ecuménicos, remanentes como Isidoro y Leandro de Sevilla, remanentes que sí tomaban en cuenta la palabra de Dios, que sí tomaban los textos de la palabra de Dios, que hablan de Jesús como Dios mismo, que hablan del Espíritu Santo como Dios mismo. En su contra, Arrio, a quien Nestorio le da un tortazo por la estupidez que estaba diciendo, la estupidez de que Jesús no era Dios. Personas que modernamente aceptan esta herejía del arrianismo, aceptan estas falsas doctrinas, los testigos de Jehová, que niegan la Trinidad y que también dicen de Jesús que Él es el Arcángel Miguel. Otros antitrinitarios, Sabelio y su sabelianismo. ¿Qué decía Sabelio? Que hay un Dios, como dice Deuteronomio, hay un Dios efectivamente, pero él decía, hay un Dios en tres modos. Hay un Dios que se manifiesta en tres personas. En un momento de la historia, en el Antiguo Testamento, lo vemos como el Padre, como aquel que se presenta ante Abraham y le dice, vas a tener un hijo. En el Nuevo Testamento, justo en medio, vemos a ese Dios manifestarse en la persona del Hijo, y ya después de la ascensión de Cristo vemos a ese Dios manifestarse en la persona del Espíritu Santo, negando por supuesto Mateo capítulo 3, el bautismo de Jesús, donde vemos a Cristo en el agua, al Espíritu Santo descendiendo como paloma y a la voz del Padre del cielo, desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Personas que hoy en día aceptan el sabelianismo y que aceptan esta herejía, lo solo Jesús. Otra supuesta iglesia llena de falsa doctrina que otra vez viene del avivamiento de los pentecostales de la calle Azusa y de la reforma carismática. Unas personas que dicen que Dios es igual a Jesús, pero que no hay Trinidad, no hay tres personas divinas en un solo Dios, como así lo enseña la Escritura. Por último, un sexto grupo de personas, y también los podemos encontrar en la carta de Pablo a los Colosenses, los gnósticos. Los gnósticos enseñaban una herejía, que hay un conocimiento especial que está limitado a ciertas personas que eran iluminados de parte de Dios, de parte del cielo, con un conocimiento que excedía las escrituras sagradas. Y podríamos poner muchos ejemplos de muchos de estos herejes y religiosos modernos de los que ya hemos hablado, pero me gustaría hablar de una herejía muy local, muy sevillana, los palmarianos, la iglesia de los palmarianos, que dicen que hay una nueva revelación especial, que ellos pueden trastocar la Biblia a voluntad, que la Virgen del Palmar se reveló a varias personas, en especial a estos dos nuevos primeros papas, Gregorio XVII y Pedro II, y que les dijo, bueno, el catolicismo está mal, el Concilio Vaticano II y todo lo que viene después es una sarta de mentiras, un nido de comunistas que han negado la verdad
y que la única verdad que hay es la que yo, la Virgen del Palmar, os voy a revelar a ustedes. ¿Y qué hacen ellos? Escriben nueva escritura, escriben nuevo catecismo, enseñando cosas tan locas como que al final de los tiempos vendrá un personaje llamado el caudillo del Tajo y se unirá a los habitantes de un planeta llamado el planeta María, que irán a la guerra contra los comunistas, contra los satanistas, contra todo aquello que no vaya a favor de la vieja religión, del viejo catolicismo, del catolicismo tridentino. Y podemos leer la palabra del Señor para ver que efectivamente estoy en lo cierto cuando digo que estas personas son herejes, falsos maestros que han de ser confrontados, falsos maestros a los que se les tiene que enseñar la verdad de las Escrituras, porque no la conocen, porque no la entienden, porque la tienen delante de sus narices y eligen buscar la falsa doctrina, la mentira, convertirse ellos mismos en falsos maestros.